Ay, perdimos a Fabiana. Este. No, ella vuelve. Le voy a preguntar qué pasó. Sí, sí, sí. Ah, ya volvió. Listo. Voy a volver a compartir pantalla y les voy a decir algo más acerca de esa fotosíntesis. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Bueno, hay algo muy importante. La fotosíntesis C4 adquiere este nombre porque hay un intermediario de azúcar de 4 carbonos. Este intermediario de azúcar de 4 carbonos es el oxaloacetato. Y bueno, ¿cómo funciona en general la ruta metabólica? Lo que pasa es que las células del mesófilo, déjenme mover esto. Ay, es que yo no puedo ocultar esto. Pero bueno, el dióxido de carbono entra y es transportado hasta las células del mesófilo. En las células del mesófilo, pues se van a llevar a cabo las reacciones dependientes de la luz y se va a producir ATP, NADPH y todo eso, ¿no? Pero entonces en el mesófilo, el piruvato presente va a reaccionar con el dióxido de carbono. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, primero el piruvato es, ay, perdón, es fosforilado por ¿quién? Para fosfonir, para producir PEP, ya lo habíamos visto. Hola. Piruvato sinazo, no sé. Exacto. El piruvato lo que va a hacer es que mediante esta enzima, va a ser fosforilado, va produciendo fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato posteriormente adquiere una molécula de dióxido de carbono. Esto igual ya lo habíamos visto en la clase pasada, esta enzima. Bueno, si quieren no se las pregunto para que continuemos de una forma más rápida. Pero entonces el fosfonolpiruvato se une el dióxido de carbono formando oxaloacetato. Y este oxaloacetato es el intermediario de 4 carbonos importante en la fotosíntesis C4. Pero ustedes podrán recordar que el oxaloacetato no puede atravesar las membranas porque no hay un transportador. Entonces tiene que ser transformado a malato. ¿Cómo se transforma a malato? Mediante la reducción con NADPH. Entonces el malato pasa de la célula del mesófilo a la célula de la vaina o de las vascular, donde regresa a ser piruvato mediante la reducción con NADPH y se libera dióxido de carbono. Y entonces el dióxido de carbono ya puede ingresar de nuevo al ciclo de Calvin. Este mecanismo del piruvato, fosfonol piruvato oxalacetato y malato ocurre igual en las plantas que tienen fotosíntesis tipo CAM. Lo que pasa es que las plantas que tienen fotosíntesis tipo CAM van a almacenar estos ácidos orgánicos en las vacuolas. ¿Ok? Hasta aquí no hay duda. Entonces, ya para pasar al siguiente tema que toca. No, no, todo claro. Bueno, pues vamos a hablar de un tema interesantísimo, que son los lípidos. Y bueno, necesito de su ayuda. Chicas, ¿ustedes qué saben acerca de los lípidos? ¿Hola? Sí. Bueno, Son hidrofóbicos. ajá, Usualmente polares hidrocarbonados ujú, se conforman de esteroides, gliceraldehídos, ¿qué más? Ceras. ujú. Pues bueno, vamos a ver. Hablar de los lípidos en una cuestión bioquímica es difícil. ¿Por qué es difícil hablar de los lípidos? Porque los lípidos son un grupo heterogéneo de biomoléculas. Y la única característica que une a todas estas moléculas es que son hidrofóbicas. Entonces, realmente, pues, esto es un problema en este sentido, porque entonces tenemos que el metabolismo de los lípidos va a depender mucho de qué tipo de lípido estemos hablando. Y bueno,
tenemos una gran diversidad de lípidos, pero de los más importantes están los ácidos grasos, los fosfolípidos y los esteroides. Los ácidos grasos son esto, cadenas hidrocarbonadas unidas a un grupo carboxilo, por eso es un ácido graso. Y pues tienen esta característica de que son como son una cadena hidrocarbonada, pues son altamente hidrofóbicos, excepción de esta parte de acá, perdón, tengo que encender el puntero, de esta región de acá, que es el ácido carboxílico, que es ligeramente afín al agua o hidrofílica, lo que le da una característica un tanto importante. Bueno, los ácidos grasos generalmente no los encontramos pues así en esta forma lineal, sino que los encontramos unidos mediante moléculas de glicerol. Estos se sintetizan mediante la deshidratación, mediante una reacción de deshidratación donde se pierde este grupo hidroxilo y este hidrógeno de acá para formar agua y se unen mediante un enlace éster con el glicerol. A esta molécula de acá se le conoce como triglicérido o pues una molécula de grasa simplemente. Y los triglicéridos son muy importantes porque forman gran parte de la dieta de los seres humanos. O sea, de todos los lípidos totales que se absorben durante la alimentación, aproximadamente más del 90% son este tipo de lípidos. Y esto es muy importante porque pues gran parte de nuestro aporte lipídico viene de ahí. Ahora, ¿qué son los... Bueno, no qué son, vamos a hablar más acerca de los ácidos grasos. Un ácido graso está conformado principalmente por esta cadena hidrocarbonada que puede o no estar insaturada, que es decir que esté insaturada, que tenga un doble enlace. Si ustedes recuerdan en la clase que les di muy al principio, les hablé acerca de las estructuras de los dobles enlaces y que el doble enlace tenía una estructura tridimensional diferente al enlace normal del carbono. Esta estructura diferente tiene consecuencias interesantes porque entonces el ácido graso que está insaturado tiende a torcerse. ¿Por qué se tuerce? Porque este cambio en la estructura del carbono le quita esta linearidad que tiene y tiene varios efectos principales. El primero es que la temperatura de fusión baja, es decir, ustedes pueden tener una mantequilla, una barra de manteca y pues está sólida, pero conforme la calientan, pues se vuelve líquida. ¿Y esto por qué pasa? Porque como empiezas a meter energía, pues se desacomoda el ordenamiento que tenían los lípidos. Pero conforme estos lípidos tengan más y más insaturaciones, a temperatura ambiente lo que va a ocurrir es que no se van a acomodar para formar esta estructura sólida y van a estar líquidos. Esto es importante en cuestión de las células y de la movilidad de este tipo de lípidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la característica de la cadena de hidrocarbonos. O sea, esta cadena pues tiene una actividad interesante porque entre más larga sea, tiende a ser más hidrofóbica. Y esto pues dificulta un poco su transporte o su movilidad. También como puede ser más grande, se puede agregar de forma más sencilla con otras cadenas igual de grasas y formar estos sólidos. Sin embargo, cuando le quitamos esta capacidad, estos sólidos pues ya tienden a, bueno, estos grupos ya no son sólidos, sino que tienden a ser aceites y son más fluidos. Y precisamente la fluidez de estos tipos de compuestos es importante en las membranas, porque si ustedes se acuerdan, la membrana es una capa de fosfolípidos. Y estos fosfolípidos, si las cadenas de carbonos, si las cadenas de ácidos grasos que tienen unidas están muy insaturados, van a ser más fluidas. Y esto tiene implicaciones importantes en organismos que viven en ambientes muy fríos o por el contrario, muy cálidos. Nosotros podríamos esperar que en un ambiente muy frío las membranas de esos organismos tuvieran una mayor cantidad de insaturaciones. Ahora, debido a esta característica de las insaturaciones, hay una nomenclatura importante acerca de los ácidos grasos. Cuando nosotros escribimos el nombre de un ácido graso, pues escribimos su nombre, ¿no?
Por ejemplo, ácido fórmico, aséptico, propiónico, butírico. Pero la estructura se escribe de la siguiente forma. El primer número es el número de carbonos que conforman el ácido graso, que pueden ir del 1 hasta el que quieras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el 21, un ácido graso de 24 carbonos. Después se ponen dos puntos. Estos dos puntos lo que quieren decir es que el siguiente número va a ser el número de insaturaciones. Si tenemos un ácido graso insaturado, pues se pone 0, como el ácido acético, que no tiene ninguna insaturación. Pero si tenemos insaturaciones, ponemos aquí el número de insaturaciones que hay en este ácido. En este caso del ácido alfa-linolénico, tenemos 3 insaturaciones. Cuando tenemos insaturaciones, entre paréntesis se pone el número de carbonos en los que está ubicado la insaturación. Y en este caso nosotros sabemos que tenemos el ácido linolénico que tiene la siguiente estructura. 18 carbonos, 3 insaturaciones, que están ubicadas en el carbono 9, 12 y 15. Y bueno, esto es importante para saber acerca de su estructura. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Hola? No, solo, o sea, está el nombre común y la estructura, ¿no? O sea, Ajá. Como tal también le puedes dar un nombre tipo UPAC, pero pues es muy complicado. Y generalmente es muy fácil identificar a los ácidos grasos por este tipo de nombres que tienen, porque son muy habituales. Por ejemplo, el ácido palmítico es el ácido que generalmente se sintetiza para los seres, bueno, no para los seres vivos, pero que es sintetizado por nosotros a raíz de los ácidos incorporados por la dieta. Bueno, de moléculas, perdón, bueno, a partir de la biosíntesis, a ver, perdón, voy a reestructurar eso. El ácido palmítico es el ácido que se sintetiza de nuevo en nosotros a través de precursores orgánicos que hay disponibles en las células. Pero cuando alguien te habla acerca del ácido palmítico, pues no es un nombre oficial, realmente es un nombre como común. Bueno, pues sí, no como, es un nombre común. Ay, perdón si te revolví, pero sí me expliqué. sí, sí, sí. Ay, sí, perdón, es que a veces hablo muy rápido. Y bueno, además de los ácidos grasos, en los lípidos tenemos a los esteroides. Los esteroides son un grupo de lípidos que principalmente se trata de hormonas. Y también aquí tenemos al colesterol. Todos los esteroides vienen de esta molécula de acá o comparten esta molécula de acá, que es el ciclopentano perhidrofenantreno. Y a partir de esta molécula de ciclopentano perhidrofenantreno se pueden producir muchas otras moléculas, como las hormonas esteroideas, llámese la testosterona y la aldosterona, o también se puede formar el famosísimo colesterol. Estas dos moléculas de acá tienen funciones meramente fisiológicas y reguladoras, pues como hormonas, que son, vaya. Pero en el caso del colesterol, el colesterol se puede poner en medio de las membranas biológicas y como es una cosa plana, esto limita la fluidez de las membranas e igual tiene implicaciones en los organismos que habitan lugares muy fríos o muy cálidos. Por ejemplo, microorganismos que vivan en regiones muy calientes, pues van a tener una gran cantidad de colesterol en sus membranas, precisamente para que la membrana no sea tan fluida y tengan problemas. Ay, perdón, esto de esteroides no iba aquí. Pero bueno, los fosfolípidos son un grupo de lípidos que tienen la característica de tener un extremo hidrofílico. De este lado vemos a la cadena de ácidos grasos, que puede ser saturada o insaturada. Y en el fosfolípido, dos cadenas de ácidos grasos se unen a una molécula de glicerol. La tercera, el tercer carbono de esa molécula de glicerol va a estar unido a una cabeza hidrofílica. Esta cabeza hidrofílica generalmente es unida por este fósforo, que es lo que le aporta el carácter hidrofílico. Los fosfolípidos son importantes porque son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que una molécula sea anfipática? Que una región de esta va a ser altamente hidrosoluble, mientras que otra de estas regiones va a ser altamente hidrofóbica. Y esta
Esto es importante porque le permite interactuar en medios acuosos. Y en específico para nosotros es bastante importante porque permite la formación de las membranas celulares. Vamos a hablar acerca de agregados lipídicos. En el caso de un fosfolípido, pues tenemos esta estructura general que es una cabeza con hidrofílica y una cola hidrofóbica. De acuerdo a la conformación tridimensional que adquiera, pueden formar diversas estructuras. Por ejemplo, en agua, si nosotros agregamos fosfolípidos, pueden formar un film o una capa en la superficie donde estén interactuando las cabezas hidrofílicas. Pero puede ser que también se formen micelas. Las micelas son estructuras en la que estos fosfolípidos se agrupan. ¿Y cómo se agrupan? Se agrupan de modo que todas las regiones hidrofóbicas estén cerca entre sí y todas las regiones hidrofílicas estén pues en la periferia de la estructura. Pero las micelas solo se van a formar cuando los fosfolípidos tengan una estructura tridimensional cónica. Y ustedes piénsenlo así, si tienen muchos conitos y se ponen a pegarlos de las puntitas, al final se va a formar una bolita. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para que no se forme una bolita, sino que se forme una bicapa? ¿Qué es lo que nos importa para las membranas celulares? Pues esto ocurre en los fosfolípidos que tienen dos colas y que al contrario forman una estructura cilíndrica. Cuando ocurre esta formación de esta estructura cilíndrica es cuando se pueden formar las bicapas de fosfolípidos. Ahora, como una bicapa termodinámicamente, bueno, en términos termodinámicos, no puede permanecer plana, tiende a formar una esfera con dos regiones, una interna y una externa, pero ambas regiones pues tienen agua. Es por este fenómeno que se forman las membranas celulares y se pueden también formar otras cosas que se conocen como balsas lipídicas, que son bolsitas, por así decirlo, formadas por fosfolípidos que adentro pueden tener contenido. Y estas balsas lipídicas son de gran importancia, pues porque se podrán unir a una célula y transferirle su contenido. Bueno, esto lo vamos a ver más a fondo cuando ya estemos en biología celular. Y bueno, vamos a hablar acerca del metabolismo de los lípidos en la dieta. Tengo una duda. ¿Hasta aquí tienen alguna duda acerca de lo que hemos visto? Todo claro, diría. Ok, ok. Bueno, pues hablemos de una cosa bien interesante que es comer. ¿Y por qué les hablo de comer antes de irme directo a la degradación? Porque esto es muy importante, porque como son un grupo heterogéneo, de acuerdo a las moléculas que entren en los organismos, pues va a depender la ruta metabólica que se esté utilizando. Ahora, tenemos que los lípidos dietéticos, pues entran a través de la alimentación. Sin embargo, una cantidad muy pequeña se absorben en la boca. O sea, se puede decir que casi no tienen cambios. Aquí se está hablando de los fosfolípidos, los 3-gliceroles y del colesterol. Ahora, es importante que ustedes sepan que hay una parte de esa digestión que ocurre en el estómago. Y en el estómago, así como en la lengua, hay una digestión de lípidos, pero generalmente son lípidos de cadena corta. Y está mediado por la lipasa sublingual, la lipasa lingual y la lipasa gástrica. Ahora, estas lipasas forman un papel particularmente importante en el metabolismo de los lípidos, pero de los lactantes. O sea que si nosotros tenemos un lactante que tenga deficiencias en esas proteínas, pues va a tener serios problemas, porque la leche tiene un gran contenido de grasas y entonces como el bebé en este caso no puede metabolizarlas por completo, va a tener serios problemas metabólicos. Bueno, una vez que estos ácidos grasos de cadena corta y uno que otro lípido son absorbidos en estos niveles, pasan al intestino delgado, donde es absorbida la mayor parte de los lípidos. Pero para que esto ocurra, los lípidos tienen que ser emulsificados.
¿Por qué se tienen que emulsificar? Porque como son moléculas hidrofóbicas, pues no van a interactuar de una forma tan sencilla con el agua. Entonces, cuando nosotros los emulsificamos, podemos ponerlos en una forma de, pues, que se pueda disolver y que pueda ser metabolizada. Esta disolución, bueno, no, emulsificación de los ácidos grasos se lleva a cabo a partir de las sales biliares y este proceso de emulsificación ocurre utilizando esas sales, así como la peristalsis intestinal. O sea, es como si nosotros pusiéramos en un tubito dos cosas y las agitáramos. Cuando hablo de agitar, pues la peristalsis es lo que eso haría. Posteriormente, el páncreas va a liberar este, enzimas que lo que se van a encargar es de degradar estos componentes. Por ejemplo, el triacilglicerol es demasiado grande para entrar en la mucosa intestinal. O sea, ustedes se acuerdan de esto, ¿no? Ay, no, perdón, este no. Bueno, imaginemos que esto no es una fosfatidilcolina, sino que es otra cadena de ácido graso. Realmente es una molécula muy grande y esta molécula tiene que romperse para poder entrar dentro de, de las células. Esto se lleva a cabo a través de una esterasa que es la lipasa pancreática, que retira de manera preferencial los ácidos grasos en los carbonos 1 y 2. Ahora, los productos de esta hidrólisis son una mezcla de 2-monoacilglicerol y de ácidos, ácidos grasos, perdón. Bueno, asimismo hay otra proteína que interactúa en este proceso que es la colipasa. De lo que se encarga es que se una a la lipasa en una proporción 1:1 y la ancla en una interfase líquido-acuosa. Esta lipasa esta colipasa restaura la actividad de la lipasa en presencia de sustancias inhibitoras como lo son las sales biliares. Ahora, hay un fármaco que se llama Orlistat que lo que hace es inhibir a las lipasas gástrica y pancreática. ¿Qué consecuencias ustedes pensarían que ocurriría en una persona que tiene una inhibición en estas dos proteínas? Disculpe, o sea, ¿a cuál le inhibía? A la fosfolipasa, perdón, a las lipasas gástrica y pancreática. O sea, las lipasas pancreáticas y las gástricas lo que van a hacer es romper el triacilglicerol, dejando 2-monoacilglicerol. O sea, es esto. ¿Qué pasaría si tú le das Orlistat a una persona? No va a poder digerir bien. O sea, Pues en parte sí, pero lo importante es que no va a poder digerir los ácidos grasos presentes en los triacilgliceroles. Y entonces, pues esto tiene varias consecuencias porque pues realmente los triacilgliceroles son la principal fuente de lípidos en una persona. Y esto reduce la absorción de las grasas y generalmente resulta en la pérdida del peso porque hay un déficit calórico. Ahora, los ésteres del colesterol, o sea, o el colesterol éster, que es este de acá, se hidrolizan por la acción de la colesterol esterasa, que lo que hace es liberar este éster de acá que tiene un ácido graso y obtener el colesterol. El ácido graso pues entra a las células del intestino y el colesterol también puede hacerlo. Ahora, los fosfolípidos son un caso interesante porque estos son metabolizados por las fosfolipasas. Lo que hace la fosfolipasa A, que es una de estas, es retirar un ácido graso del carbono 2 del fosfolípido y deja un lisofosfolípido. Pero este lisofosfolípido a su vez es metabolizado a través de la lisofosfolipasa, produciendo un glicerofosfolípido, no, un glicerofosforilo, que ya puede entrar al intestino. Y este
glicerofosforilo puede ser como la glicerilfosforilcolina, que es esta de acá. Estos productos de acá, de estas tres reacciones, son los que van a entrar a la digestión y pueden posteriormente integrarse a varias rutas metabólicas. Ahora bien, el control hormonal de la digestión de los lípidos en el intestino delgado tiene varios componentes. Por ejemplo, los lípidos en la dieta inducen a las células endocrinas intestinales a la segregación de hormonas. Ay, perdón, ando un poco perdido porque no veo bien esto, pero es importante que ustedes sepan que la secretina en la sangre, así como el páncreas y la vesícula biliar están involucradas en la secreción de las enzimas y pues las sales necesarias para la absorción de los lípidos. Por ejemplo, del bicarbonato por parte del páncreas, que lo que ayuda es a nivelar el pH del contenido intestinal. Las enzimas pancreáticas que se encargan de realizar toda esta chamba de acá. Bueno, chamba es trabajo, es una cosa muy mexicana. Y la vesícula biliar que tiene la bilis junto con las sales biliares y otras enzimas que ayudan a la degradación de los lípidos. Ay, perdón. Chicas, esta diapositiva fue muy pesada. ¿Tienen una duda o muchas? ¿O cómo están? Em, en la última parte, no. ¿Podría repetir la última? O La sea, del control hormonal. sí. ¿Qué te parece si esta te la explico mejor? O sea, para la próxima clase. Porque igual me Ok. perdí un poquito ahorita, perdón. Eso fue mi error. Sí, no Pero hay problema. sí, ok. Ahora, todas esas moléculas pues entran a las células de la mucosa intestinal. Y entonces ya tenemos que entran las vitaminas liposolubles, el 2-monoacilglicerol, ácidos grasos de cadena larga y el colesterol. Pero estos tienen que ser transportados al resto del cuerpo, pues estamos de acuerdo en que no se van a quedar en el intestino. Lo que ocurre es que en el intestino no sé si decir los monómeros, pero estas moléculas que son partes de otras moléculas más grandes, se vuelven a ser sintetizadas en estas moléculas. Por ejemplo, el 2-monoacilglicerol a través de la acetilcoenzima monoacilglicerol aciltransferasa y la acil-CoA diacilglicerol acetiltransferasa vuelven a ser triglicéridos. También los ácidos de cadena larga, mediante la acetilcoenzima A sintasa grasa, pueden formar otra vez ácidos grasos de cadena más larga, que entran igual a tracilgliceroles, o pueden unirse al éster para formar colesterol éster. Y estas moléculas se van agrupando. Se agrupan en kilomicrones, que son estas moléculas de acá. Los kilomicrones se empacan a moléculas lipídicas, como los acilgliceroles, los ésteres, los fosfolípidos o ácidos grasos de cadenas cortas o largas. Y lo que hacen es envolverlos, por así decirlo, en una capa proteica. Y vaya, los kilomicrones son secretados, pero estos no son secretados hacia la sangre, sino son secretados hacia el sistema linfático, donde se transforman en esta forma de bolitas para llegar posteriormente al sistema circulatorio, donde es transportado. Los kilomicrones que están moviéndose por todo el cuerpo, pues finalmente se deshacen cuando llegan a los capilares de ciertos órganos. Y bueno, es importante que ustedes sepan que después de que nosotros ingerimos comida, la formación de los kilomicrones y su incorporación al plasma tiene un efecto. Y es que cuando nosotros le sacamos sangre a una persona y pues la sometemos a centrifugación, podríamos ver una fase blanca que sean pues en parte los kilomicrones o las grasas. Bueno, no pues sí, son los mismos, vaya. Y estas grasas son los que nosotros podríamos ver en un análisis clínico, perdón, en un análisis clínico de este tipo.
Y bien, posteriormente estos son aprovechados en los órganos corporales. ¿Y esto por qué se los puse? Ah, ok, ya me acordé. Hay ocasiones en las que hay problemas a la hora de la absorción de los lípidos en la dieta. Y estos problemas tienen como consecuencia que los lípidos no sean absorbidos y salgan en las heces. A esto se le conoce como esteatorrea. Y la esteatorrea puede ocasionarse por varias fuentes. Por ejemplo, que haya una falla en la producción de bilis, que pues tiene varias consecuencias, ¿no? Como no hay sales biliares no se regula el pH y las enzimas que están presentes no pueden actuar de la forma adecuada, que el páncreas no secrete el jugo pancreático, que incluye las enzimas que están involucradas en el metabolismo de los lípidos antes de entrar a las células intestinales, o que las células de la mucosa intestinal sean anormales y no puedan incorporar los lípidos de la dieta a, pues, a la célula. Entonces, siempre que a ustedes les hablen acerca de esto o lo piensen, pues esto tiene consecuencias interesantes y ya pueden pensar en alguna de las deficiencias de estas tres partes. Y bueno, les traigo este pequeño mapa conceptual hablando acerca de la digestión de los lípidos en la dieta. Y tenemos que aquí están los lípidos que van a entrar, como el triacilglicerol, colesterol y los ésteres de colesterilo y fosfolípidos. Y esto inicia en el estómago, donde encontramos a las lipasas, que son la lingual y la gástrica. Estas son estables en ácidos. Y aquí hay que recordar que estas lipasas son fundamentales para los neonatos porque se alimentan principalmente de grasas, porque están en la leche. La digestión continúa en el intestino delgado, con ayuda de la bilis que se almacenó en la vesícula biliar y fue liberada, así como de bicarbonato, lipasa pancreática, colesterol esterasa y fosfolipasa A, que estas lo que hacen es la lipasa, es metabolizar los, ah, los, los triglicéridos, la colesterol esterasa pues el colesterol y la fosfolipasa los fosfolípidos. El bicarbonato es lo que regula el pH en el intestino, acuérdense, junto con las sales biliares. Ahora, en ayuda de estas enzimas y la peristalsis, va a producir estos productos digestivos. Estos productos digestivos son los ácidos grasos libres, el 2-monoacilglicerol, el colesterol y los ácidos grasos de cadena larga. Recuerden que es importante que se rompan estas moléculas para que puedan entrar en las células. En la célula lo que va a ocurrir es que se van a volver a agrupar o sintetizar y se van a formar micelas. Estas micelas mixtas sufren un ensamble con la apoliproteína B46 para formar kilomicrones. Los kilomicrones se secretan hacia el torrente linfático, donde son transportados de nuevo hasta la sangre. Y de la sangre son transportados a todo el cuerpo. Es importante, esto no se los mencioné, pero que gran parte de de estos kilomicrones son aprovechados en el tejido muscular y en el adiposo. ¿Por qué? Porque el tejido muscular requiere mucha energía y puede recurrir a quemar a los ácidos grasos, o porque el tejido adiposo puede almacenar estas moléculas y sintetizar ácidos grasos de nuevo. Ahora, en esta parte vamos a ver hacer la síntesis de nuevo de los ácidos grasos. Tengo una duda, yo sé que esta parte fue un poco pesada, entonces ustedes díganme, ¿quieren un descanso de 5 minutos antes de empezar a ver esta parte? ¿O quieren que les resuelva dudas? Sí, está bien el descanso, sino que estoy ordenando la información. Bueno, es que también estaba viendo que nos quedan 10 minutos. Entonces yo creo que es mejor que yo les resuelva dudas acerca de esa parte de la absorción de los lípidos antes de empezar con esa otra que es el metabolismo, que vamos a hablar de síntesis. Sí, está bien mejor. Tenía una duda Sí, dime. de... ¿Era lipasa lingual y cuál más era? La lipasa lingual y la gástrica. Ay, pensé que estaba acá. Perdón. Está Ya. acá. Estas lipasas son estables en ácido.
Esto quiere decir que a diferencia de las lipasas que van a estar en el intestino, no requieren de la acción de las sales biliares para funcionar bien. ¿Ok? Sí, ese. ¿Qué otra duda tienen? ¿Hola? Tenía una curiosidad, sobre el medicamento que comentaste que hacía que no, o sea, que inhibía las lipasas. Ujú. ¿Esa persona que lo toma también tendría, atorrea? O sea, que pues en sus heces habría una abundancia de lípidos no digeridos. Así es. Sí, porque recuerda que que es un paso fundamental que los lípidos que se ingieren en la dieta se rompan para entrar en las células. Entonces, como estos fármacos lo que hacen es evitar este metabolismo previo a la entrada de las moléculas a las células, entonces se van a quedar ahí. Y entonces sí es muy probable que nosotros encontremos esteatorrea, perdón, en personas que consumen este tipo de fármacos. Tengo una pregunta. Ajá. O sea, si lo degradan bueno, lo ponen en partes más chiquitas, ¿por qué luego lo vuelven a lo que estaba? Y Ah, lo ponen. pues es una pregunta que yo justo me estaba haciendo al principio. Y no es no es una cuestión de que pues simplemente ya se queme y pues ya, ¿no? Energía. Sino realmente es, como los lípidos son un grupo heterogéneo, pues es fundamental que se mantenga la estructura, porque estas estructuras son base para la producción de otro tipo de lípidos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el colesterol, ¿por qué no simplemente se quedaría pues ya como colesterol, ¿no? Y sin embargo se insiste en sintetizar otro tipo de colesteroles. Esto es porque estos pueden ser precursores para otras rutas metabólicas. Entonces, a final de cuentas, lo que hace la célula es hacer este paso que parece de más, que es romper a las moléculas, solo para poder transportarlas. Hay que pensar que, pues, las moléculas son interesantes y la célula tiene muchas capacidades, pero tú no puedes meter un elefante por una puerta del tamaño de tu casa. Y eso sería el caso de lo que ocurre con la gran cantidad de lípidos para entrar en las células. Sobre todo porque los lípidos, como son muy heterogéneos, pueden ser muy grandes. O sea, estábamos viendo un ácido graso de 24 carbonos. Ahora imagínate un triglicérido que tenga no solo esta cadena, sino que tenga otras dos más. Realmente es una molécula muy grande. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Y a fin de cuentas es interesante porque pues se arman de nuevo y se transportan en los kilomicrones, pero muchas veces estas moléculas vuelven a ser metabolizadas, pero ahora ya en la sangre, para volver a entrar a algunas células. Es un proceso muy interesante, la verdad. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, cuando las vitaminas entran a la célula de la mucosa intestinal, Ujú. entran directamente que tipo se degradan o algo. No, en el caso de las vitaminas es más sencillo, porque las vitaminas no son moléculas tan grandes, por ejemplo, como los ácidos grasos, y estas generalmente pueden tener su transportador. También hay ocasiones en las que se puedan sintetizar proteínas de novo. Por ejemplo, aquí. Ay, no, perdón, esta no es una vitamina. Pero, o sea, vaya, las vitaminas liposolubles sí entran así, como si fueran Juan por su casa. Pues sobre todo porque no están tan grandes. ¿Me expliqué con eso? Sí, sí, o sea, también por su característica, pues, hidrofóbica. No causa tanto problema como, no sé, una proteína o algo hidrofílico, ¿no? Ujú. También yo les quería comentar algo en esta parte de acá, que me estoy acordando. Una parte muy importante de las hormonas lipídicas, que son las hormonas esteroideas, es precisamente esta característica que son hidrofóbicas. Pero tienen grupos que pues son hidrofílicos, ¿no? Por ejemplo, este oxígeno.
Esto les permite ser moléculas de cierta manera anfipáticas y pues pueden actuar a nivel de membrana, pero también pueden cruzar la membrana. Y cruzando la membrana se pueden ir hasta el núcleo y llegando al núcleo pueden modificar la actividad, bueno, la expresión génica actuando ya a nivel de DNA. O sea, estas hormonas se pueden unir ya a receptores que están dentro del núcleo y regular la actividad génica de, pues vaya, de los genes que regulan a la baja. Bueno, a la baja me refiero río abajo, o sea, como los que siguen. Pero esto es importante porque ustedes piensen, por ejemplo, en el abuso de tratamientos hormonales. A final de cuentas, este tipo de moléculas están actuando a nivel de núcleo y pues su abuso puede traer varias consecuencias, ¿no? Por ejemplo, que haya una baja sensibilidad de este tipo de hormonas y que haya una dependencia o como haya, como hay un exceso del mecanismo, o sea, que se está usando el mecanismo de más cuando tal vez no es necesario, pueda provocar diferentes alteraciones a nivel de DNA. También por eso se pueden relacionar con cáncer. O sea, realmente tienen un montón de posibilidades considerando que estas actúan a nivel de núcleo. Hasta aquí tenemos una duda respecto a esta parte que les quería comentar. Sí, o sea, ¿y en qué les beneficia? O sea, eso. Ahora, espera, ya entendí. No, 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 sino que me hice una pregunta y ya respondí. Sí, no te preocupes. Y pues bueno, también eso explica por qué, vaya, bueno, explica por qué el abuso de este tipo de esteroides puede resultar más que beneficioso, dañino, perdón. ¿Tienen otra duda? ¿No? O sea, estos factores de transcripción, o que se formen factores de transcripción, o ¿Mandé? cómo es. ¿Puedes preguntarlo de nuevo, por favor? No, o sea, sí, cuando comentas que estos esteroides pueden modificar directamente, o sea, la transcripción de ADN, ¿es porque son factores de transcripción? O, Puede ser por varias cosas. No son directamente factores de transcripción porque el factor de transcripción es una proteína, pero se pueden unir a estos factores de transcripción y activarla. Y entonces ya modifican a la actividad reguladora de estas proteínas. ¿Sí, Pi? sí, sí, gracias. Bueno, voy a dejar de compartir. Y bueno, voy a dejar de grabar también. Yo personalmente todavía no lo he visto. Podría, como un breve resumen nomás. Igual lo voy a ver hoy día. O sea. Sí, 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 no pasa nada. Bueno. Bueno, pues les comentaba. Dentro de lo que nosotros hemos visto del metabolismo de los carbohidratos, pues hemos visto la catálisis principalmente. Ya vimos glucólisis, ruta de las pentosas fosfato y ciclo de Krebs, y también respiración y cadena de transporte de electrones. Si se dan cuenta, yo al principio de esa clase les había comentado que tanto la respiración como la fotosíntesis tenían algo en común, y esta cosa en común y que las vuelve muy similares, entre comillas, es la cadena de transporte de electrones. Y bueno, ¿esto por qué es importante? Pues porque ahorita vamos a ver que hay una intersección entre estos dos procesos bioquímicos. Y es interesante porque mientras que en la respiración hablamos de una ruta catabólica, la fotosíntesis es una ruta anabólica, es decir, que se encarga de construir, pues, de nuevo, una molécula, en este caso de los carbohidratos. La fotosíntesis se lleva a cabo en todos los organismos fotosintéticos, no necesariamente, no exclusivamente las plantas, también la pueden llevar a cabo algunas algas, los líquenes, y pues ya, ¿no? Pero bueno, esta se lleva a cabo en los cloroplastos. Y bueno, para que esto ocurra, como ya les he comentado, estamos hablando de que es una ruta anabólica. Y a diferencia de las rutas catabólicas, las rutas anabólicas requieren de energía. Esa energía proviene de la luz, de ahí el prefijo foto. La luz es absorbida por los cloroplastos a través de
de estas estructuras aquí, que en conjunto son los grana y cada uno son los silacoides. Aquí la luz es aprovechada eh, y se produce energía. A la vez se rompe la molécula de agua y se libera oxígeno. A toda esta parte del principio se le conoce como las reacciones luminosas o dependientes de la luz. Es más correcto decir que son reacciones dependientes de la luz. Posteriormente se produce ATP y NADPH, que son compuestos energéticos, que se van al ciclo de Calvin, que algunos otros le conocen como la fase oscura, pero pues bueno, es más correcto decirle, bueno, es mejor decirle ciclo de Calvin, donde entra dióxido de carbono y ocurre una serie de reacciones metabólicas que producen azúcares. Bueno, las plantas adquieren la energía a través de la luz mediante la clorofila. La clorofila es este compuesto de acá, que ustedes pueden ver que tiene un centro de un metal magnesio rodeado de un anillo de porfirina. Y bueno, ay, espérenme tantito. Espérenme tantito. Ya volví, perdón. Y bueno, la clorofila es esta molécula de acá que tiene su anillo de porfirina. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta molécula tiene muchos dobles enlaces. Y si nos vamos muy al principio de lo que nosotros habíamos visto, los dobles enlaces tienen las características de estar compartiendo electrones y de estar resonando. Ahora bien, esta es una molécula muy grande y con muchos dobles enlaces, y entonces cuando llega un fotón, este fotón lo que puede hacer es excitar uno de estos electrones que están aquí. Estos electrones, cuando están excitados, empiezan a saltar entre estos dobles enlaces porque recuerden que existe la resonancia, y conforme salta este electrón que tiene mucha energía, va a llegar hasta esta cadena de hidrocarbonos. Ahora bien, el electrón excitado por el fotón no se puede quedar así para siempre, entonces lo que sucede es que pasa de un estado excitado con mucha energía, después de que impactó el fotón, se puede ver por acá, y regresa a su estado original, ¿no? Y vuelve a la molécula de clorofila. Sin embargo, esta energía que tiene, bueno, que tuvo, se liberó en dos formas, en forma de calor y en forma de otro protón, de otro fotón, perdón. Este, este fenómeno se le conoce como fluorescencia y ocurre con varias moléculas, entre ellas la clorofila. Pero aquí viene lo interesante. La clorofila, si nosotros le extraemos de una planta y la ponemos en un matracito y le echamos luz, no la vamos a ver verde, la vamos a ver de color roja. ¿Por qué estaríamos viendo la clorofila de color roja? Pues porque está emitiendo fotones de colores rojos, y esto nos quiere decir que pues sí, los electrones de la clorofila se están excitando, pero están perdiendo esta energía. Entonces, ¿cómo hacen las plantas para que la energía que absorbe la clorofila se quede en forma de energía química? Bueno, esto lo hacen a través de los fotosistemas. Los fotosistemas son proteínas que contienen a la clorofila, que lo que hacen es que cuando la luz impacta las moléculas de clorofila, las tienen en una disposición especial, que lo que hace es evitar que los electrones se salgan y entonces comiencen a saltar. Voy a poner el puntero. Lo que hacen es que comiencen a saltar de una clorofila a otra los electrones, pum, 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 y de este modo se evita que la clorofila sea fluorescente. Por eso también nosotros la vemos verde en las plantas. Finalmente, después de este recorrido que realizan los electrones, llegan a un centro de reacción que es el centro P680. En el caso del fotosistema 2, que es el primero que actúa. Este fotosistema lo que hace es disparar un electrón a un aceptor primario. Pero vamos a hacer cuentas, ¿no? Resulta que esta clorofila de acá fue la que se excitó y el electrón empezó a saltar. Pero a final de cuentas, a esta le falta un electrón, ¿no? Entonces, ¿de dónde se obtiene ese electrón que nos falta? Pues ese electrón se nos falta viene de la hidrólisis del agua, que es que se liberan dos hidrógenos y dos moléculas, bueno, y oxígeno molecular. Estos electrones pues recuperan este electrón que se pierde acá y dan el que se va hacia acá, que es un electrón muy energético, y esta parte se le conoce como la fase acíclica de la fotosíntesis. El aceptor primario tiene estos electrones y después los pasa hacia la plastoquinona. La plastoquinona los lleva a un complejo de citocromos. Este complejo de citocromos es idéntico
al que se tienen las mitocondrias. O sea, son un complejo de proteínas embebidas en las paredes, en este caso en las paredes, en las membranas de los cloroplastos. Y lo que pasa es que tras el recorrido de los electrones va a haber va a haber una producción de un gradiente electroquímico y por quimiosmosis se va a producir ATP. Este electrón que ya no tiene tanta energía pasa a la plastocianina que la lleva hacia el fotosistema 1, que es este de acá. Y lo que hace el fotosistema 1 es que igual absorbe energía a través de la clorofila y el fotón excitado empieza a saltar hasta que llega al centro de reacción P700. Pero ustedes se darán cuenta que aquí ya teníamos un electrón cargando, ¿no? Y este es el que se recupera aquí. En esta fase se le conoce como la fase cíclica de la fotosíntesis. Este electrón es disparado a un aceptor primario, que lo pasa a la ferrodoxina, que lleva estos dos electrones, después a la NADP más reductasa, que produce NADPH, utilizando NADP y H, y un protón. Es importante que ustedes noten que, a diferencia de las otras rutas, aquí el NADP pues tiene un fósforo, que es algo muy característico de la fotosíntesis. Pues esto ocurre más o menos así. Ya de forma general, los fotones entran a este fotosistema rompe la molécula de agua, libera oxígeno, los electrones pasan hacia la plastoquinona pasa a un complejo citocromo que dispara hidrógenos, después pasa el electrón hacia la plastocianina, entra al fotosistema 1, que lo pasa a la ferrodoxina, y la ferrodoxina lleva los electrones a la NADPH reductasa, produciendo NADPH. Ahora, aquí hay un gradiente quimiosmótico y entonces este gradiente quimiosmótico impulsa la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa. Estos productos primarios, el ATP y el NADPH, se van al ciclo de Calvin. Me acaba de salir que mi conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan? Sí, solo que a veces se escucha lento, pero solo una vez creo que ocurrió así. Ok, vale. Bueno, todo esto ocurre en la membrana tilacoidal de los cloroplastos y el estroma es donde se van a liberar estos productos metabólicos que son el ATP y el NADPH que van hacia el ciclo de Calvin. Ahora, entramos en el ciclo de Calvin o reacciones independientes de la luz. Como tal, la ruta metabólica es muy compleja, o sea, hay un montón de enzimas involucradas. Sin embargo, lo más rescatable de esta ruta metabólica es que nosotros encontramos estas tres fases principales. La primera es que hay una fase de fijación de carbono, en la que el CO2, mediante la rubisco, se une a la rubisco, perdón, no, mediante la rubisco se une a la ribosa bifosfato, produciendo esta molécula intermediaria de 6 carbonos con 2 fósforos, que se rompe formando 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato es fosforilado de nuevo, produciendo bifosfoglicerato mediante la acción de ATP. El fosfoglicerato es reducido por NADPH hasta llegar a gliceraldehído 3-fosfato. Y el gliceraldehído 3-fosfato, ustedes seguro se acuerdan de quién es, porque ya vimos que es un intermediario importante en la glucólisis y que también aparece en ruta de las pentosas fosfato y que también puede aparecer en la gluconeogénesis. O sea, realmente es un intermediario muy importante. Posteriormente, el gliceraldehído 3-fosfato vuelve a entrar en la ruta, bueno, no es que haya salido, sino que sigue en la ruta metabólica y sigue transformándose. Aquí hay una inversión de ATP para producir ribulosa bifosfato y volver a comenzar el ciclo. Lo importante aquí es que encontramos estas tres fases. La primera, que es la de fijación de carbono, donde entra el dióxido de carbono. La segunda es la fase de reducción, donde los electrones que están excitados entran a las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y finalmente la regeneración de CO2.
¿Por qué se habla de una regeneración de CO2? Porque estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato van a sufrir una serie de reacciones y el punto es que regresemos hasta la ribosa bifosfato. Pero si ustedes se dan cuenta, los números en cuestión de carbonos como que están un poco complicados. Y esto es porque se requiere que por cada 3 moléculas de dióxido de carbono que entren, solo sale una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Y esto es porque se necesitan muchas moléculas para regenerar estos números. Y en estas cuestiones, por eso es que se usa que al principio 3 moléculas de este intermediario después se transforman para formar 6 moléculas de 3-fosfoglicerato y así nos vamos, hasta que aquí solo quedan, o sea, de las 6 se ocupan 5 moléculas para regenerar la ribosa bifosfato y se obtiene de ganancia una molécula de 3 carbonos. Es un proceso un tanto enredado, pero pues básicamente así funciona. No sé si tienen dudas específicas acerca del ciclo de Calvin. Hola. No, creo que esto está claro. Es- Tengo una curiosidad. Esa molécula de 6 carbonos que se forma, o sea, cuando Rubisco pues fusiona a la ribosa bifosfato con pues esos 3 carbonos, ¿tiene algún nombre en específico Ay, o sí lo tiene, simplemente? pero la verdad no lo traigo a la mano. O sea, Ya. estoy seguro de que sí lo tiene, pero ten en cuenta que es un intermediario. Su vida, bueno, es que no sé si decir que es su vida útil, pero su vida intermediaria es muy corta. Y si te das cuenta es una molécula muy inestable. A ver, esta pregunta va para ustedes. ¿Por qué esta es una molécula muy inestable? Este intermediario. Por sus dos fosfatos y porque es una, o sea, es un carbohidrato largo, son 6 carbonos. No Justo, sé. justo. Como tiene los 2 fosfatos, es una molécula con demasiada energía y además es muy larga. Entonces por eso tiende a romperse a 3-fosfoglicerato. Ahora bien, este tipo de fotosíntesis es la fotosíntesis más famosa y es conocida como C3. Se conoce como fotosíntesis C3 porque tiene como producto un sacárido de 3 carbonos que es el gliceraldehído 3-fosfato. Pero hay un problema con esta, con esta fotosíntesis y tiene que ver con esta enzima de acá que es la rubisco. Porque la rubisco sí es afín al dióxido de carbono y lo que quieras, muy eficiente, pero también es afín al oxígeno. Y esto representa un problema porque entonces empieza a incorporar en lugar de carbono oxígeno a estos intermediarios y pues tiene el problema de que se interrumpe la ruta metabólica. Ahora pensemos como una planta. Tu planta estás en el sol. ¿Las plantas se pueden mover? Pues no. O sea, una planta no es como un animal de que tiene mucho calor y se va a la sombra. Las plantas todo el tiempo están ahí. Entonces, como planta, pues tú estás produciendo muchísima energía, pues porque absorbes la energía de la luz y estás en el mero sol. Entonces, pues ya tienes demasiada energía y esta energía química impulsa la aceleración de este ciclo de Calvin. Pero entonces tienes un problema. Y es porque la rubisco, como es afín al oxígeno, lo que va a ser incorporarlo a esto. Y pues a final de cuentas no te conviene, ¿no? Y es necesario, muy necesario, liberar el oxígeno. Pero pensemos como planta, si abro los estomas para que salga el oxígeno, ¿qué más se va a salir a través de los estomas? Esta es una pregunta para ustedes. El carbono también. Una El dióxido de Agua. proporción. carbono. El agua también. Exacto, el agua. Y el problema del agua es un problema muy importante en la biología de plantas, porque no es fácil adquirirla. Y gran parte de los procesos celulares vegetales dependen del agua. Bueno, de toda la vida depende del agua, ¿no? Pero para las plantas es fundamental. Entonces, si una planta abre los estomas, se sale el dióxido de carbono, se sale, perdón, el oxígeno, pero también se sale el agua. Y a final de cuentas eso no le conviene. Es por esto que las plantas han evolucionado hacia 2 rutas metabólicas alternas. Bueno, no alternas, sino que complementan a la fotosíntesis para hacer contrapeso a esta problemática. Y es
las dichosas fotosíntesis C4 y CAM. Estas fotosíntesis lo que van a hacer va a ser modificar un poco la estrategia de la fotosíntesis para que no se pierda el agua. En esa parte lo más importante es el agua. En el caso de la fotosíntesis C4 está distribuida principalmente entre las poáceas que son pastos. Y bueno, en esta lo que ocurre es que la anatomía de la hoja es diferente, porque alrededor de los haces vasculares hay una corona que se llama corona de Kranz, y esta estructura anatómica está compuesta por células de la vaina, mientras que tenemos a las otras células que son las células del mesófilo. Entonces el dióxido de carbono entra a las plantas y en las células del mesófilo se sintetiza como un ácido orgánico. Este ácido orgánico pasa hacia las células de la vaina que están aisladas y entonces aquí el dióxido de carbono se libera y aquí puede entrar al ciclo de Calvin y producir azúcar. Y lo que evitamos es el problema de que la rubisco empiece a incorporar oxígeno a la ruta metabólica. ¿Por qué? Porque en las células del mesófilo no se va a estar expresando el gen de la rubisco, mientras que en las células de la vaina sí. Pero como están separadas espacialmente, te vas a evitar el problema. Una pregunta, perdón, ¿desde qué parte me fui? Hola, cuando estabas explicando de la corona de Klein. Ah, bueno, ok. Déjenme recuerdo. Ok, bueno. Ay, no, no me hagas esto. A ver, espérenme tantito. Creo que se está escuchando entrecortado, ¿no? Bueno, ¿ya me oyen de nuevo? ¿Hola? Sí, sí, ahora recién se le escuchaba entrecortado. Ay, perdón. Es que pues ya saben que yo me peleo seguido con el internet. Bueno, les explicaba que que en las plantas con C4 la hoja tiene una corona alrededor de los haces vasculares que se conoce como corona de Kranz o también se les conoce como vaina. Estas células se unen, bueno, no se unen, sino que están pegaditas con otras células que son las células del mesófilo, que son las células que están en medio de la hoja. Ahora, lo que ocurre es que en la fotosíntesis C4 el dióxido de carbono entra a la planta y se fija en forma de ácidos orgánicos en la célula del mesófilo que no expresa rubisco. Bueno, sí la expresa, pero en una concentración muy muy baja. Este ácido orgánico es transportado hacia la otra célula de la vaina, o sea, están pegaditas. Pero a diferencia de la célula del mesófilo, la célula de la vaina sí expresa mucha rubisco y entonces aquí se libera el dióxido de carbono y este entra al ciclo de Calvin, produciendo azúcar a final de cuentas. Aquí lo que ocurre es que hay una separación espacial de de estos procesos bioquímicos que evitan que se incorpore el oxígeno a los carbohidratos y de este modo los pastos pueden sobrevivir en estos ambientes y pueden abrir sus estomas. Bueno, pueden dejar cerrados sus estomas sin que ocurra peligro de que el oxígeno se vaya a incorporar hacia los productos del ciclo de Calvin. Ahora, hay otras plantas de hojas suculentas principalmente, como las crasuláceas, que llevan a cabo otro tipo de fotosíntesis, que es la fotosíntesis tipo CAM. En la fotosíntesis, en la fotosíntesis tipo CAM, el dióxido de carbono entra y es fijado como ácidos orgánicos, pero dentro de la noche. O sea, ustedes piensen así, dentro de la noche, en un lugar donde hace mucho calor, pues bajan las temperaturas y entonces la planta de forma pues muy sencilla puede abrir sus estomas y entonces puede entrar dióxido de carbono y pues nada, de este modo lo adquieren. Ahora, pero de día en ese lugar puede hacer mucho calor
Entonces lo que hacen las plantas CAM es que cierran los estomas y el dióxido de carbono que se almacenó en forma de ácidos orgánicos se libera mediante procesos metabólicos. Pero este dióxido de carbono ya está, o sea, está muy concentrado, pues porque durante la noche se almacenan muchos ácidos orgánicos. Y entonces durante el día, como ya producen energía, pues pueden continuar con el ciclo de Calvin aprovechando el dióxido de carbono y produciendo azúcar. Y a final de cuentas, de este modo evitamos los efectos de la incorporación del oxígeno a los intermediarios de este metabolismo. Mm, Hay una anécdota muy bonita acerca de las plantas CAM y es que se dice que incluso los griegos lo conocían, pero ustedes van a pensar, oye, pero esto es una cosa muy, muy bárbara, o sea, es algo compleja. Y pues, ¿cómo era que los griegos la conocían? Pues bueno, la historia consiste en que muy probablemente un griego de hace muchos, muchos años salió en las noches a su jardín por X o por Y razón. Si es que tenían jardín, el chiste es que se encontró con una planta que pertenece a este grupo. Y entonces al momento de comerlas, se daban cuenta que estas plantas durante la noche tienden a saber más ácido que durante el día. ¿Por qué? Pues porque de noche se están sintetizando estos ácidos orgánicos y durante el día se están degradando para liberar dióxido de carbono y entrar al ciclo de Calvin. Realmente es algo muy, muy padre, según yo. Y pues no sé. Esto es todo lo que hay acerca de fotosíntesis. ¿Tienen alguna duda en específico ahorita acerca de este proceso? ¿Hola? Mm, no, solo quisiera ver como este la anatomía o Sí, sí, cómo sí. era. Sí, déjame conecto rápido el computador para que no se vaya a apagar. Y te enseño una foto de la corona de Kranz. Ya, muchas gracias. Sí, perdón, se me pasó por completo ponerles la foto. Esto es muy importante que ustedes lo sepan identificar, porque es un tipo de fotosíntesis que se puede identificar mediante caracteres físico, bueno, no físico-químicos, anatómicos. Entonces, si en algún examen ustedes les ponen un corte de una planta y pueden identificar esta anatomía, pueden inferir muchas, pero de verdad muchas cosas acerca de esta planta. A ver, espérenme un momento. Bueno, además de esta pregunta acerca de la anatomía, ¿tienen alguna otra? ¿Hola? Por mi parte no, pero no sé si las demás tengan dudas. Voy a dejar de compartir tantito para abrir la imagen. O si no, bueno, creo que la puedo abrir desde acá. Miren, aquí está. Yo creo que esta se ve mejor. Ustedes pueden ver aquí. ¿Sí están viendo bien esta imagen de acá? Sí, sí, sí. Ustedes pueden ver aquí sin problema los haces vasculares. Aquí hay un estoma. ¿Y ven esta corona de células que está alrededor? Esa es la corona de Kranz. Y estas son las células de la vaina. Las células del mesófilo o del mesohilo son estas células que están antes de la célula de la vaina y es donde se lleva a cabo la primera parte de la fotosíntesis C4. Mira, en esa también se puede ver. ¿Y ustedes cómo las van a poder identificar? Las van a identificar porque los haces vasculares se ven como células muy grandes y que tienen forma como de tubito, y las células de la corona se ven como una aglomeración alrededor del tubito. Es como si fuera el recubrimiento de un cable, ¿vale? Sí, sí, sí. A ver, voy a dejar de
Voy a volver a compartir la pantalla de acá. ¿Tienen alguna otra duda acerca de esto? Una pregunta, ¿esta corona de Kranz es única para las poáceas o es que hay otras Mm, familias que las tienen? Pues tengo entendido que, bueno, yo te podría decir que tal vez no. ¿Y por qué te puedo decir que tal vez no? Porque hay plantas que son C4 facultativas. O sea, que pueden tener fotosíntesis C4 o puede ser que no. Ahora, lo que sí te puedo decir es que siempre que tú veas una planta con este tipo de anatomía, tienes que inferir de inmediato que es una planta C4. Ahora, no implica que si una planta es C4 es que va a ser una poácea en sentido estricto. O sea, porque a final de cuentas la variabilidad biológica es increíble, ¿no? Y puedes tener otras plantas que tengan esa ruta metabólica y que no necesariamente sean poáceas. Pero pues esto es de forma general. ¿Sí me explico? Sí, sí, gracias. A ver, según esto nos quedan 10 minutos, porque pues no estoy desde la licencia de Zoom normal. ¿Les parece si salimos rápido y volvemos a entrar? Ok, ¿es el mismo, entramos al mismo link o va a crear otro? Me acabo... Pues yo creo que en el mismo. Ya. Ok, O bueno, voy a crear otro, pero se los paso rapidísimo. ok. Vale. Bueno, voy a finalizar la reunión. Ay. Y